que ahí dice, recuerdo de la santa misión dada por los presbíteros franciscanos en 1909, dice allí la leyenda. Y este monumento de abajo, esa placa, que no estaba, este monumento fue restaurado gracias a la colaboración del doctor Francisco Murgueito Restrepo y Hernán González Córdoba, Santiago de Cali, en diciembre de 1997, que es más o menos, no, el parque fue mucho antes, politiquería. En fin. Buenas. Mi nombre es Warner Wallis, soy dibujante de historietas de la ciudad de Cali, ¿sí? Hago de todo un poquito, arte, música. Y entonces estoy aquí para mostrarles La Loma de la Cruz, mi pequeño libro de la Loma, compartirle a ustedes esa aventura de hacer esa historieta. Es una obra que habla de un suceso histórico ya olvidado en Cali, de una injusticia cometida con un esclavizado y que habla muy bien de cómo se estructuró esta ciudad y es como llevarnos a la época de la esclavitud en la ciudad de Cali, ¿sí? Y ver cómo se construyó ese hito arquitectónico de la ciudad. Estamos, señoras y señores, en la Loma de la Cruz, se la presento. Ahí la tienen detrás de mí, durante mí. Ahí está. La historia de este espacio fue una historia muy larga. Esto inició prácticamente con la ciudad de Cali. Este era el mudalar de la ciudad, o sea, era el basurero donde tiraban los restos de los animales que consumían o se morían, los tiraban aquí. Este era el relleno, pero no se llamaba la Loma de la Cruz porque en 1580 es cuando ocurre el homicidio de Crescencio, que es el protagonista de la historia de la Loma de la Cruz. Y luego, cuando él se convierte en un alma en pena, él sacaba la mano izquierda, y ahí este lugar se fue conocido como la Mano del Negro, ¿ya? Entonces la gente que pasaba de aquí, que iba de Cali hacia la Villa Ampudia, hoy Jamundí, entonces la gente que pasaba aquí al frente por la misma calle Quinta hoy, pasaba por acá, veía la mano izquierda así salida en expresión de terror. Entonces la gente bautizó este lugar como la Mano del Negro, ¿no? La historia de mi libro, o sea, de la Loma de la Cruz, comienza cuando, pues bueno, seguimos. Esto no existía, esto era un modalar. Cali no llegaba hasta aquí, no existía la calle Quinta, no estaba nada de eso. Cali llegaba máximo a la carrera 10, como máximo hacia el sur, ¿cierto? Entonces la historia comienza en Yumbo, en una hacienda que llamaba San Jerónimo de los Ingenios, y allí existía una esclavizada que se llamaba Juana. Pues no se llamaba Juana, sino que le decían Juana, porque ella era una princesa de Mali y ella se comportaba como una princesa, obviamente. Y pues los españoles decían, pero esta negra, pues que está loca, de cree princesa, ¿no? Pues porque pues, sabes que los negros no son princesos. Entonces le decían que Juana, la comparan con Juana la Loca, entonces le pusieron el nombre de Juana. Cuando empecé a documentarme para hacer los dibujos de la loma, pues cuando ya llegué a esta parte, entonces lo que hice fue pararme aquí mismo, tomar una foto hacia allá, sí, como de la calle Quinta. ¿Por qué? Porque los protagonistas venían a un concierto de Herencia de Timbiquí, entonces ellos tenían que venir caminando por esta parte. Entonces, como la subida es por estas graditas, entonces los dibujé viniendo por acá. Ellos vienen acercando y dice la gente que por lo general deambula por acá, rockeros, punks, ¿sí? Y bueno, esa es. Traté de dibujarlo lo más parecido posible. Bien, ahí está. Sí, entonces los protagonistas vienen por acá y suben para allá. Bien, listo. Esta es la parte. Eso, por allí.
El inicio de la investigación de la Loma de la Cruz, o cómo llegué yo a realizar esta historieta, fue por un proyecto de la Fundación Cali Comics, que ellos pretendían, todavía quieren, ¿no? Ellos todavía están luchando para sacar eso adelante. Era hacer la historia del Valle del Cauca, pero a través de la historieta, ¿no? Pero no contar la historia oficial, que es muy escasa y muy pobre, sino hacer una investigación y contar esa historia que nunca nos cuentan, que sí pasó y que nos define como vallecaucanos, ¿no? Ellos me hacían correcciones, me decían, mira, en esa época no existían, acá en América no llegaban, no existían tejas, porque eso lo hacían en Italia, y entonces eso era muy caro traer unas tejas desde Italia hasta acá, entonces los tejados eran de palma, ¿sí? Entonces detalles que de verdad eran muy interesantes, que había que tener en cuenta en la obra, ¿no? El dueño de la hacienda, que se llamaba Alberto Bujalance, Lince, él estaba enamorado de Juana, ¿sí? Entonces no la ponía a trabajar mucho, la dejaba de aguatera y toda la cosa. Él vivía tragado de Juana. Una vez le compró al alférez real un esclavizado que le pusieron Crescencio, me imagino por lo que era muy alto, acuerpado. Y él al llevarlo allá a la hacienda, ¿sí? De caña de azúcar, una hacienda de caña de azúcar, al llevarlo a la hacienda, pues Juana y Crescencio se enamoraron. Y entonces con el tiempo se casaron. Y además su matrimonio lo hicieron bajo las tradiciones africanas. Entonces en esa época a los esclavizados, a los africanos no les permitía casarse porque eran considerados animales. Entonces para los católicos de ese entonces decían, pero ¿cómo vamos a casar una vaca con 2 vacas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, qué aberración. Entonces eso no era posible, pues, en ese entonces. Pero me imagino que yo creo que más de uno ahora va a querer casar con el perro o algo así, con la mascota, pero en esa época eso no. Entonces a Juana la acusaron de brujería, ¿sí? Y a Crescencio, pues, obviamente, pues, ellos lo iban a meter en la Inquisición y todo eso, lo iban a castigar bastante. Entonces deciden escapar y un año más tarde Alberto Bujalance los encuentra y al ver que Juana está embarazada le pega con el rejo, pues, del caballo, ¿sí? Hoy le pega. Entonces a Crescencio ya lo habían encadenado, él rompe las cadenas y le parte la mandíbula de un puño a Alberto Bujalance y a él lo capturan a Crescencio, pero al ver a Juana embarazada la dejan tirada en la selva. A Crescencio lo castigan cortándole el pene, porque ese era el castigo que le daba a los cimarrones, ¿no? A los esclavizados que se fugaban y los volvían a capturar, les cortaban el pene, ese era el castigo. Y le cortaron la mano derecha porque con ella le pegó a su amo, ¿sí? Entonces ese fue el castigo que le hicieron, pero Alberto Bujalance no se quedó con esa, lo trajo acá al Mudalar y acá lo mata y lo tira, pues, al basurero. Entonces Crescencio queda como un alma en pena y pasa, pues, lo de los zombies, tipo era un muerto viviente, entonces el hombre sacaba la mano izquierda o salía a caminar por acá, por estas zonas, chorreando sangre y aterrorizaba, pues, las conciencias de los criollos y de los españoles acá, ¿no? Él atormentaba a toda la gente por estos lados. El grupo Nietzsche tiene un pedazo que dice: por la Quinta vas pasando, ¿sí? Es mi Cali Bella, es esta calle Quinta, ¿no? Es esta. Y tradicionalmente la usaba la gente para transportarse de Cali, cuando Cali quedaba por allá, de Cali a la Villa Ampudia, o sea, a Jamundí, ¿cierto? Pasaban por acá, esa era la vuelta. Y allí, en toda la calle Quinta, allí, eso que ve allá al fondo, es el Colegio de Santa Librada, el primer colegio de Colombia, fundado por Francisco de Paula Santander, ¿sí? Y allí me echaron, de allí me echaron. ¿Me echaron por qué?
por dibujar, básicamente. Me la pasaba dibujando, no entraba a clase, me volaba para la biblioteca a dibujar. Y entonces caí en bajo rendimiento porque eso se usa ahí, como si fuera una universidad. Caí en bajo rendimiento y para el tercer periodo, chao, para afuera, mijo, va a dibujar a la casa. Y eso hice. Yo siempre he dibujado. Yo desde que me recuerdo que existo, he dibujado. He estado encima de una mesa de dibujo rayando. De hecho, en la niñez, en estos días estaba reflexionando sobre eso porque era una cosa compulsiva. De rayar. Siempre. En el colegio, obviamente, pues tenía que rayar, es un hábito. Entonces, yo creo que eso le pasa a muchos. La primera mitad del cuaderno es de las materias y la otra mitad son dibujos. Uno empieza con la última hoja, pero va llenando, ¿no? Entonces siempre he dibujado, siempre. Entonces los 2 siglos después, los franciscanos deciden, cuando se trasladan a vivir aquí, a Cali, y además la ciudad estaba creciendo para este lado, ¿sí? Entonces, para que pues, la ciudad siguiera creciendo y la gente no le diera miedo pasarse para acá, entonces le hicieron un exorcismo a la montaña y le hicieron un entierro, colocaron la cruz y ahí fue pues que ya empieza pues esto que es la Loma de la Cruz, ¿no? Pero seguía siendo como una escombrera, esto era un basurero. ¿Sí? La segunda viñeta pues que hice en el recorrido de Crescencio y Juana como reencarnados, por así decirlo, ¿no? Entonces ellos vienen por la quinta y suben por aquí, ¿no? Que esta es la subida de la Loma de la Cruz, obviamente por la calle Quinta, ¿no? Entonces van por acá y los ubiqué bien allá arribita, ellos dos subiendo la lomita bien bonitos, enamorados. Este fue el espacio, esta perspectiva que me da cocanas, que usted no imagina para dibujar. Fue en la década de los 90 que hicieron estas gradas, esto tan bonito, pero era para reubicar a unos artesanos que se hacían en la calle, en la avenida Sexta. Entonces le hicieron este parque para que ellos vinieran no afearan la ciudad con su hipismo, y entonces los ubicaron aquí en este hermoso parque, que esto se ganó un premio de arquitectura, si no estoy mal. Bueno, en este plano pues la pareja de Crescencio y Juana vienen, caminan y se paran aquí. Entonces, aquí era para ilustrar pues ya la cruz en pleno, ¿no? Cómo la restauraron, porque la original yo me imagino que eso era en guadua o en madera, como lo mismo que el Cerro de las Tres Cruces, que eran en guadua o madera. Entonces, pero ahorita pues desde los 90 pues tienen ese monumento allí, ¿no? Y al lado pues el CAI, ahí tienen la estación de policía, que acá en el cómic dice que le puse yo pues que están vigilando que Crescencio no vaya a salir de ahí. Y además le pusieron el cerquito, que eso es nuevo también, para que no me vuelva a salir. Antes de hacer mi investigación y antes de hacer la Loma de la Cruz, lo que se sabía de la Loma de la Cruz era verdaderamente muy poco, muy poco. Existía la leyenda de la versión oficial que decía que aquí estaba el alma en pena de un negro, que lo mataron por ser alcohólico y por pegarle a la mamá. Y entonces que salía a asustar a la gente, la mano del negro y todo eso, pues, pero era algo así como muy vago, era como una idea muy vaga y yo nunca hice la relación de eso con este lugar, ¿no? Mi reflexión, pues después de conocer pues, qué fue lo que ocurrió aquí y todo eso, fue como de sorpresa, ¿no? Y como de una alegre sorpresa de saber pues que un lugar que representa tanto la idiosincrasia de Cali, que en cierta medida fue un lugar donde pues apagaron digámoslo de una manera como un foco de rebeldía, del espíritu rebelde de las comunidades oprimidas de nuestro continente, fue aquí. Y aquí me venía
al ladito de la cruz, me venía a tomarme mis vinitos y a filosofar, porque eso hacíamos los amigos bohemios, nos reuníamos acá a filosofar sobre la realidad, a hablar de cosas y mientras nos inspirábamos con el vino, ¿sí? A contemplar el ambiente. Entonces este lugar de todas formas concentra como esa energía libre, ¿no? En cierta medida yo creo que es eso. Y por eso ese peregrinaje juvenil que mantiene este espacio. Sí, además los indígenas también les gusta mucho venir acá, entonces debe tener algo, debe tener una energía chévere. Entonces me tocaba salir y venir a estos sitios y tomar fotos, caminar, imaginarme, pararme en estos sitios, imaginarme cómo era este sitio en esa época, ¿no? Con las cuestiones arquitectónicas que hay. Aquí adentro precisamente me encontré un plano, una maqueta de cómo eran las primeras calles de Cali, de ese periodo de la historia que estoy narrando. Muy clandestinamente, tomé nota y me sacaron. Obviamente, usted queda aquí fuera, pues. Me echaron, ¿no? Obvio, estaba yo sacando información clasificada. De aquí de esta esquina, de aquí de esto que ustedes están viendo, empezó Cali hacia el oeste. Aquí se empezó la ciudad, de aquí para allá. Bien. Entonces aquí, eso lo podemos ver acá en la viñeta 20, en la viñeta 25, en la primera viñeta de la página 25. Se puede ver la estructura. Fue un proceso de aprendizaje. Yo considero La Loma de la Cruz como ese cómic, para mí el primero. Yo sé que hice cosas antes, pero para mí este es la obra de quiebre, por decirlo de alguna manera. Porque aquí estudié, de verdad, aprendí y estudié tanto gráficamente como la manera como se hacen los cómics. Por ejemplo, aquí apliqué bien lo que son los esquemas narrativos, que es cómo se tiene que contar una historia. Más allá de introducción, uno desenlace, hay todo un mecanismo de cómo se cuenta una historia para que sea lógica, entendible y fluida, ¿sí? Entonces me tocó estudiar esa parte. Obviamente de los relatos había mucha ayuda porque también estaba Óscar Olarte Reyes, que fue el que hizo el relato del que más me basé. La mayor parte de la obra está basada en las investigaciones de él, que él es un antropólogo bogotano, pero caleño de corazón y africano de alma. Y el hombre hizo esa investigación que de ahí me basé, de ahí saqué los personajes, de ahí saqué casi todos de esa obra. Pero de todas formas había que hacer unos esquemas narrativos y una construcción. Me tocó aprender eso, anatomía, historia, en fin. Tenía que, cuando iba haciendo el guión, le pasaba eso a José Campo, que a su vez José Campo le mandaba eso a los de la Universidad del Valle, y ellos, a los de historia, y ellos le hacían las correcciones, se las pasaban a José y José me las pasaba a mí, y así era ese proceso. Eso fue un proceso pues bastante dispendioso. Al investigar el hacer de La Loma de la Cruz, me enseñó cómo funcionaba el sistema racial estructural que existe en Colombia, ¿no? Cómo nos dividen por razas para dominarnos mejor, ¿sí? También es la historia de los perdedores. Se sabe que la historia la cuentan los ganadores y entonces nos muestran a los conquistadores, a los españoles como los civilizadores, pero nunca cuentan el lado de aquellas personas que, gracias a su trabajo esclavizado, hicieron desarrollar entre comillas esta parte del mundo, ¿sí? Entonces esta es la historia de una persona de esas que rebela contra un sistema opresor y pierde, porque mi historia es la historia de los perdedores, La Loma de la Cruz es la historia de los que pierden, y es por fin darle voz a la gente que nunca ha ganado, a los fracasados, hasta la victoria siempre.
Además que este man, este Crescencio es un superhéroe, ¿no? Si usted lo ve, el tipo tiene el cuerpo de superhéroe. Ustedes ven a los negros tienen cuerpo de superhéroe, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí vemos a Crescencio en ese momento de ira, rompiendo las cadenas. En esta página me demoré una semana. Yo más o menos me demoraba dibujando cada página una semana. ¿Sí? Y en esta, aunque sea un solo dibujo, una sola ilustración, me eché la semana haciéndolo, ¿no? Ya, ahí está, el Crescencio lleno de furia. Bueno, esta ya es la viñeta final de la historieta, ¿no? Pues aquí se cierra con el concierto de herencia de Timbiquí, cuando ganaron el Viña del Mar, ¿cierto? Entonces ellos en esa misma, no sé si es la misma tarima, pero ahí fue que hicieron el concierto de celebración. Bien, y esto estaba llenísimo de gente. Y acá puede hacer un cameo la pelada de mi hermano. Sale aquí, uno está aquí abajito cuando tomé la foto, se le ve la pelada. Y al fondo de ver la loma de la cruz, que me encantó eso, porque es que es como esa venganza de los esclavizados, pues de la gente oprimida, del pueblo africano esclavizado en América. ¿Cuál fue nuestra venganza al mundo? Pues música, ¿cierto? El jazz, el rock and roll, y además la música del Pacífico, que es la música de nosotros, ¿no? Que acá en Cali la trataron de desaparecer, pero volvió con fuerza. Y un ejemplo de eso es ese grupo, ¿no? Herencia. Entonces, y es herencia, ¿no? Entonces, muy bacano, muy irreverente, me pareció muy fuerte, muy importante que la cultura africana estuviera aquí viva, cantando, ¿cierto? Teniendo el público lleno, esto era lleno de gente, impresionante, y al lado, como si le estuvieran cantando a Crescencio, ¿no? A esa vida, a ese rebelde que lo enterraron ahí. Entonces me pareció una metáfora bastante interesante para cerrar la historieta, ¿no? Ahí ya es el final. Y fue una coincidencia, pero se aprovechó. Y ahí termina, pues. Este es el fin de la Loma de la Cruz, con este acto hermoso cultural. Lo que significa ser artista en Colombia y en el mundo en estos momentos es que el trabajo del artista ha sido siempre ese, ¿no? Es sentar las bases de la civilización a nivel cultural. Eso es lo que nosotros hacemos. Es ser un testigo de nuestro tiempo, de la época que nos tocó, y contar cómo era nuestro momento histórico para las futuras generaciones. Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Es como traducir lo que está ocurriendo en el momento, volverlo un objeto estético y dejarlo ahí para que la gente del futuro mire cómo éramos, ¿ya? Cómo era nuestro proceso histórico. Los edificios, los puentes, las pirámides, bueno, las pirámides están ahí, eso es arte. Todos estos imperios caen, los entierran, pero cuando los desentierran lo que encuentran es el arte, y a través del arte es que empiezan a conocer cómo era la civilización de ese entonces. Entonces hay que hacer buen arte, primero. Como nosotros somos suramericanos, estamos por fuera, estamos en la periferia, pues toca hacer excelente arte, ¿ya? Porque nos toca los de la centralidad, los del primer mundo, ellos ya la tienen toda ganada porque ellos tienen todo ahí cerquita, ellos tienen todo montado y es para ellos. A nosotros nos queda al otro lado del Atlántico, ¿sí? Entonces nos toca empezar perdiendo, ¿sí? Nos toca empezar el partido perdiendo, entonces toca ser excelentes. A las nuevas generaciones les digo eso, sean excelentes, no se conformen con poco, sean excelentes. Y si van a hacer cómics, y esa es una reflexión en la que estoy en estos días, y es un consejo que me dio a mí para mí el mayor ilustrador, no, el mejor guionista de cómic, que se llama Carlos Trillo. Me dijo, sea fiel a los formatos, haga los cómics según el formato y cíñase a él, porque eso te va a garantizar de que te publiquen, ¿ya? Entonces, a los nuevos artistas, por favor, apéguense a los formatos, ¿ya? No se las den de locos, o no funciona. Y hacerle,
compasión, amor y buena onda. Eso sí, dale. Listo. Listo. Hágale, para que rinda la pila. Yo lo veía a este man ahí, se va a acabar.